el duelo. En el modo de hablar ordinario y cotidiano, sustancializamos accidentes, unificamos sustancias distintas, tratamos de imaginar lo solo conceptualizable. Todo esto nos impide realizar un auténtico acercamiento filosófico a la naturaleza que nos es dada. ¿Qué consejos nos daría para evitar estas cosas que nos pasan? Bueno, lo que se plantea acá es un aspecto de la relación entre el lenguaje corriente y el uso filosófico del lenguaje. Más que consejos, yo creo que podríamos dar dos líneas de fuerza o principios guía, ¿no?, en esta problemática. Una, que el lenguaje corriente es el punto de partida del realismo espontáneo que la filosofía está llamada a profundizar. Y en ese sentido, el lenguaje corriente no nos despista primariamente, sino que más bien nos da una guía fundamental, inicial, pero no definitiva, es decir, no absoluta, sino un punto de partida que hay que tomar como dado y que hay que ahondar. Por otro lado, es obvio que el lenguaje corriente contiene modos de hablar confusos, a veces superficiales, a veces erróneos, lisa y llanamente. Y ahí viene la cuestión que la filosofía plantea desde sus inicios con relación al lenguaje corriente, y es la necesidad de perfeccionarlo, de hacerlo más exacto, más preciso, más profundo. Y en ese sentido, la filosofía, en cuanto aporta cierta sabiduría que se instala culturalmente en alguna instancia en la historia de un pueblo, puede profundizar y perfeccionar el lenguaje corriente. Lo mismo logra, de un modo más profundo todavía, la sabiduría religiosa a partir de la difusión de nociones básicas de la revelación, ¿no? Si perfecciona el uso del lenguaje, lo hace más sabio, lo hace mejor. Pero en el caso de la filosofía, eso necesariamente tiene que pasar también. Entonces, recordemos el ejemplo clásico que es cuando en el Fedón de Platón Sócrates corrige a los discípulos porque pocos momentos antes de que él esté muerto se refieren a su cadáver como si fuera el mismo, preguntándole: una vez que ya estés muerto, ¿qué quieres que hagamos por ti? Y entonces Sócrates empieza a corregir enfáticamente: ¿cuántas veces les tengo que decir que cuando mi cadáver esté frente a ustedes ya no será este Sócrates que está hablando con ustedes el que esté allí? A pesar de lo cual después le van a preguntar: ¿cómo quieres que te sepultemos? Pero ya no me sepultarán a mí, sepultarán mi cadáver. Y así, es decir, es ahí Platón, con su maestría literaria, hace una composición en la cual nos muestra claramente ese forcejeo entre un modo de hablar corriente instalado y un pensamiento más profundo que trata de corregirlo, ¿no? Que trata de mostrar que ese modo de hablar lleva a una confusión. Por eso todo ese pasaje termina precisamente con una reflexión que hace Sócrates sobre el lenguaje, diciendo que hay que evitar aquellas expresiones que confunden, porque la confusión lleva al error. Y el error tiene consecuencias muy negativas e incluso devastadoras. Entonces, al lenguaje corriente
hay que esforzarse por corregirlo, en la medida en que contenga modos de expresión que uno advierte que son confusos o incluso, como dije, erróneos, ¿no? Es decir, que llevan a pensar, como decía la pregunta, en un accidente como si fuese una sustancia, o hablar de una sustancia donde sabemos que hay una complejidad de sustancias. En esa corrección también hay que tener en cuenta matices de prudencia, obviamente. Eso sería ya un complemento de los dos principios que hemos dicho. Porque un modo de expresión que en el uso corriente puede ser satisfactorio, si uno lo exige desde el punto de vista filosófico, puede ser deficiente. Si ese modo de hablar se emplea en el uso cotidiano, puede que no cause confusión alguna. Pero si se lo emplea como si fuese filosóficamente exacto, ya implicará cierta confusión. Ahí ya no se pueden dar reglas generales, pero sí advertir que hay un principio de prudencia. No se puede estar corrigiendo toda expresión del lenguaje vulgar, todo modo de hablar, simplemente porque podría oponérsele alguna objeción filosófica en alguna instancia o en algún modo de usar esa expresión. Pero sí creo habría que corregir o esforzarse por corregir aquellas expresiones que de suyo ya implican un error grueso, ¿no? O modos de hablar que inducen a modos de pensar que son erróneos. Si uno, por ejemplo, en un uso paralelo o semejante al que he mencionado recién del Fedón, si uno habla de que fulanito dejó de existir, por ejemplo, decir que murió, ¿no? Uno podría plantearse si esa expresión es adecuada o es inadecuada, ¿no? Si cesó de existir quiere decir simplemente que no existe en absoluto, ¿no? Eso evidentemente desde un punto de vista filosófico o desde un punto de vista cristiano es obviamente falso, ¿no? Son modos de hablar que inducen a modos de pensar erróneos, ¿no? O si uno hablase del hombre como un cuerpo sin más, o del hombre como un animal sin más en el sentido corriente de la expresión. A veces lo que hay que tratar de distinguir es el uso habitual del término y el uso filosófico del término, ¿no? Yo dije recién, por ejemplo, el hombre es un animal sin más. Si uno dice animal en el uso corriente, decir que el hombre es un animal es obviamente un error, y un error que suena como tal a los ojos de la mentalidad vulgar, ¿no? El hombre es sin más un animal, y no es lo que no es el hombre, ¿no? Ahora, si el término animal se usa en otro sentido, ya más etimológico y culto, como un ser dotado de alma, eso ya es. Pero nadie entiende por animal un ser dotado de alma, bien al contrario. Vulgarmente se entiende por animal un ser que no tiene alma, ¿no? Ahí se plantea un problema que es el inverso. Cuando uno lleva términos del lenguaje corriente a la filosofía, y en el lenguaje de la filosofía tienen un sentido distinto e incluso hasta opuesto al que tiene el lenguaje corriente, hay que hacer el esfuerzo de pensar el término asociado a otro concepto, porque si no se cae fácilmente en lo que el oído común lleva al pensamiento cuando oye el término vulgar. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay términos del vocabulario filosófico que en su uso filosófico significan otra cosa distinta de la que significan vulgarmente. En cualquiera de los dos casos, ¿no?, hay que tomar la precaución, y este de nuevo es un criterio prudencial, de aclarar el sentido en que se usan los términos. Si nosotros tenemos en cuenta los dos principios que dije y estas advertencias o consejos de prudencia, lo último que me parece sensato y razonable señalar es
algo que sería como la base de toda esta cuestión. El hábito filosófico en relación con el lenguaje introduce lo que podríamos llamar una actitud crítica, o sea, una actitud de discernimiento reflexivo, y eso es lo fundamental. El hábito filosófico nos hace enderezar la inteligencia siempre al ser de las cosas, y por lo tanto plegar el lenguaje a lo que la inteligencia capta del ser de las cosas, o dicho de otra manera, usarlo rigurosamente como lo que los griegos llamaban logos, o sea, como un lenguaje conceptual cargado de la inteligencia del ser de las cosas. Y esta manera de usar el lenguaje implica, por un lado, una vigilia constante, es una atención permanente a cómo se usan las palabras para decir esto o para decir aquello. Y segundo, un esfuerzo permanente también, que no se logra de una vez para siempre, sino que hay que estar haciendo cada día de nuevo, por no ceder a la inercia del lenguaje. Porque uno de los problemas del lenguaje humano es el caer en la inercia, es decir, dejarse llevar por las palabras. Eso es lo que está en el fondo, en última instancia, de la tradicional antítesis entre lógica y retórica, o filosofía y retoricismo, ¿no? Dejarse arrastrar por el modo de decir las cosas sin pensar lo que se está diciendo, ¿no? Es lo más antifilosófico que puede haber. El filósofo tiene que preferir, se ha dicho siempre, hablar de una manera rústica o poco literaria, pero dar a entender lo que las cosas son, aunque no sea un lenguaje florido ni muy elegante. Eso es secundario. Si lo que dice lo dice bien, mejor, pero no que diga bien algo nada más que para que quede bien el lenguaje y lo que está dicho sea confuso o erróneo, ¿no? Sí, no es una preocupación por la forma del decir, sino más bien por el modo de decir exterior, superficial, meramente retórico, meramente literario, sino por lo que se dice, ¿no? Esto es una temática clásica en la historia del pensamiento filosófico. Un ejemplo muy nítido de eso se encuentra en el comienzo del discurso de despedida de San Gregorio de Taumaturgo, cuando habla de cómo enseñaba Orígenes la filosofía en su escuela de Cesarea, porque ahí precisamente plantea esto, que los introducía en la escuela haciéndolos conscientes de cómo en el uso del lenguaje a veces se cede a los modos de decir en lugar de pensar lo que se está diciendo. Se cede a lo agradable de la dicción en lugar de estar pensando lo que se dice. O se cede a la connotación emotiva de las palabras en lugar de estar pensando en el contenido de lo que se está diciendo. De ahí surgen discusiones vanas, opiniones superficiales, y en todo caso, si se hace eso sistemáticamente y sin corrección, es imposible filosofar, es imposible pensar en el ser de las cosas, ¿no? Entonces lo que habría que tener como trasfondo de todo lo que dijimos antes es básicamente esto, ¿no? Lo que tiene que primar es el esfuerzo por pensar realmente y no pensar verbalmente, para decirlo al modo de San Anselmo, que en su diálogo sobre el gramático precisamente pone de manifiesto estas dos maneras de pensar, ¿no? Un pensar que resbala sobre las palabras y sobre los modos de decir sin ir a las cosas, y un pensar que se ocupa de las cosas y por eso es real.